Muy buenas, vamos entonces con la segunda parte de esta conferencia que hemos iniciado y denominado como aspectos esenciales o básicos de la economía ambiental. Agradecerles que me estén acompañando en esta segunda parte. Mi nombre es Raúl Clavelo. Como ya saben, soy docente de Economía Ambiental de la especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial, economista, especialista en mercadeo y comunicador. Empecemos entonces por hacer un breve resumen de lo que vimos en la primera parte para contextualizar y continuar entonces con la segunda parte y final de esta conferencia. En nuestra tabla de contenido vimos en la primera parte la definición de los conceptos básicos y ahorita vamos a hablar acerca de el pensamiento económico desde el cual están construidos estos conceptos básicos económicos, valga la redundancia, que se entiende en economía ambiental como la frontera de las posibilidades de producción, un término muy común que habla acerca de las FPP. Y por último, cómo intentan los ambientalistas resolver el ambiente finito versus las necesidades ilimitadas. Decía yo que, haciendo un resumen, vimos en la primera parte la definición de economía, pero antes de entrar en la definición de economía tratamos de hacer un poco de historia acerca del origen mismo del ser humano y entender que el problema entre necesidad y recurso y la satisfacción de la necesidad y el desarrollo y el crecimiento del ser humano desde la utilización de los recursos tiene su origen en el origen mismo de la especie humana, es decir, ese conflicto, ese problema que intenta resolver la economía ambiental está presentado, no entendido como un conflicto, pero sí está presentado desde el origen mismo de la humanidad. Y entonces, en este orden de ideas, hicimos una revisión por un concepto general de lo que entendemos como economía ecológica, diferenciamos este concepto del de economía de los recursos naturales y de ahí entramos a escudriñar lo que es la economía o la gran matriz o la gran mamá de todas estas corrientes y ciencias económicas, cerrando esa primera parte intentando resolver las preguntas básicas de la economía y el objeto de la economía, la razón de ser de la economía, entender la relación entre necesidad, recursos y escasez. Definimos a esa escasez como relativa y después nos fuimos a las preguntas básicas que nos establece la economía, el qué producir, cómo producir y sobre todo para quién producir. La primera pregunta del qué producir, bueno, como primera medida nosotros nos tenemos que enfocar a producir todas esas necesidades básicas que comprometan la subsistencia de los seres humanos. ¿Cómo producir? Producirlo de la manera más eficiente, utilizando las mejores técnicas, utilizando la mejor tecnología que minimice el impacto que esto tenga en el ambiente. ¿Y para quién producir? Pues la disyuntiva está en que no todos participan de ese proceso productivo, sin embargo, tenemos que producir para todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Esta parte se la había quedado debiendo en la primera parte de la conferencia, valga la redundancia, que era la respuesta a la pregunta o a las preguntas básicas, es decir, ¿qué producir? Hay que atender las necesidades básicas. ¿Cómo producir? De la mejor manera, de la manera más eficiente, de la manera más rentable y con el menor impacto. ¿Y para quién producir? Para todos los integrantes de la sociedad. Estas respuestas, ¿quién las da? ¿Cómo se ha llegado a ella? Se ha llegado a esta respuesta desde la base de los principales y más importantes pensadores económicos, y vamos a ver cómo este pensamiento de estos economistas ha tenido su incidencia en el ambiente. Entremos entonces a revisar el pensamiento económico y su incidencia en el ambiente. Para hablar de los principales ideólogos de la economía, tenemos que hablar definitivamente de Adam Smith.
¿Quién es Adam Smith? Pues Adam Smith es un economista y filósofo escocés quien planteó la tesis de que el mercado tiene su propia mano invisible. Y cuando él definía que el mercado tiene su mano invisible, no trataba de explicar otra cosa, sino que el mercado solito, por las fuerzas que participan en él de oferta y demanda, se autorregulaba. Y a eso él le llamó su mano invisible. ¿Cuáles fueron sus principales aportes o los aportes más destacables? En primer lugar, la diferenciación clara entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de cambio viene reflejado por la acción comercial de un bien o servicio, y el valor de uso por lo útil o no que este bien o servicio sea. Y ese valor de uso no va a reflejar sino que lo necesario que ese bien o servicio sea para la sociedad. En otro orden de ideas, otro de sus aportes estuvo en el reconocimiento de la división del trabajo, entendiendo esta división como la especialización de tareas para poder reducir los costos de producción. Es decir, que el trabajo se va a dividir en la medida que este recurso, que no es más que la mano de obra, logra un mayor nivel de especialización, y asimismo se presente una reducción de costos por la participación de esta mano de obra. Igualmente, entre sus aportes más importantes estuvo la predicción de diferentes conflictos que podrían existir entre los dueños de los medios de producción y o fábricas y los trabajadores, referidos a la participación y o apropiación de la riqueza. También habla acerca de la acumulación del capital como base fundamental para el desarrollo económico. Y por último, pudiéramos decir que él habló acerca de la defensa de la competencia o un mercado competitivo como la forma más eficiente para la distribución de los recursos. Otro de los más importantes ideólogos o pensadores económicos es David Ricardo. David Ricardo, a diferencia de Adam Smith, es inglés y fue miembro de la corriente de pensamiento económico, o que hoy definimos como los clasicistas o los economistas clásicos, que fueron la base de lo que hoy entendemos como el neoliberalismo. Entre los principales aportes que realizó David Ricardo estuvo la teoría de la ventaja comparativa, con la cual se defiende las ventajas del comercio internacional. Es decir, planteaba que las naciones van a tener ventajas comparativas en el momento en que éstas se comparan las unas con las otras, y esa comparación define ventajas de acuerdo a la apropiación o a la abundancia que existan de los recursos entre estas naciones. Es decir, Colombia, pudiéramos decir que tiene una ventaja desde la perspectiva de David Ricardo, que tiene una ventaja comparativa con respecto a países como Australia, porque Colombia tiene disponible recursos que le permiten la obtención del mejor grano de café en el mundo, y eso lo coloca, por la disponibilidad de recursos primarios para producir, lo coloca en ventaja con respecto a otras naciones que no disponen de esos recursos. Por eso él defendía o era un promotor de la apertura de los mercados internacionales y las ventajas que esto traía con respecto a la disponibilidad de recursos entre los países. Y por último, pudiéramos decir que otro de sus más grandes aportes van referidos a la ley de hierro de los salarios. Es decir, una ley que plantea que según el salario real de los trabajadores, el salario real de los trabajadores deberá permanecer cercano a un nivel mínimo de subsistencia, y que nunca va a cambiar aun cuando existan intereses en subirlo, en incrementarlo, porque eso puede traer el desequilibrio del ordenamiento económico social. Y por último,
otro de los grandes ideólogos económicos que han tenido una gran incidencia en cómo las naciones hoy en día establecen su ordenamiento económico y cómo explotan los recursos disponibles, está entonces en tercer lugar Karl Marx. Karl Marx es un filósofo y sociólogo y economista que fue el que desarrolló la corriente que hoy conocemos como el modelo económico socialista, por su carácter social. No solamente se puede definir que Karl Marx es el padre ideológico de lo que hoy entendemos también como comunismo, sino es el gran padre ideológico de las diferentes corrientes o diferentes modelos de socialismo que aparecieron en su práctica, modelos que se dieron en Europa con los desaparecidos bloques socialistas que integraban la Unión de Repúblicas Soviéticas, Checoslovaquia, Alemania, Polonia, bueno, el famoso bloque socialista, el modelo de socialismo que se vino a dar en el bloque asiático, donde el gran abanderado pudiera decirse que es China y que tiene un modelo, digamos que es la nación que más se acercó a un modelo eficiente de socialismo, y en tercer lugar, el modelo socialista que conocimos en nuestro continente, en América Latina, donde su gran abanderado fue obviamente Cuba, y que se dieron modelos muy similares o aproximados de socialismo en países como Nicaragua, ahorita, bueno, pues lo que está viviendo de aproximación a un modelo de administración económica socialista, que es el que tiene Venezuela y que está inspirado en una muy buena medida en el modelo cubano. En esencia, pudiera decirse que entonces Karl Marx es el gran padre ideológico de esas diferentes corrientes o vertientes de socialismo que se han presentado en el mundo, y obviamente es el gran padre del modelo comunista, que en estos momentos todavía ni ha existido, ni existe una nación que pudiéramos definir como 100% comunista, aun cuando la República Popular China se define como un modelo comunista, pero es más asociado a un modelo de ordenamiento socialista. Claro está que también en el viejo continente hay modelos muy cercanos o inspirados en este ordenamiento social o socialista que desarrolló Karl Marx, que pudieran verse o interpretarse en países como Suiza, como Francia, donde han habido ideólogos socialistas que han tenido la administración del Estado y que han desarrollado modelos inspirados en estas doctrinas o lineamientos que estableció Karl Marx, y que ya después, de manera un poquito más reciente, pero también en la historia ya algo lejana de la humanidad, interpretó Vladimir Ilich Lenin. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Karl Marx? Pues pudiéramos decir que él hablaba que solo el trabajo es el que posibilita que un bien tenga valor. Es decir, puede existir el recurso, pero si no hay una transformación, no hay una participación a partir del trabajo, ese bien no va a tener valor. Y el valor va a estar determinado por el trabajo que los bienes contienen. Y este se mide, obviamente, por el tiempo que se emplee en producir ese bien o servicio. Otro segundo gran aporte que pudiéramos decir que tuvo la corriente marxista está en que Karl Marx fue testigo y víctima de la primera gran crisis del capitalismo por allá por los años 30, donde se dio la crisis de la sobreproducción, y él desarrolla una teoría económica capaz de aportar explicaciones de por qué se presentaban estos fenómenos, y le da a entender a la clase obrera que ésta tiene el derecho de constituirse en una clase productiva, pero productiva para sí, no productiva para el dueño
de los medios de producción y de quien se apropia del capital de los medios de producción. Igualmente pudiéramos hablar que dentro de las corrientes de los marxistas también está el tema de la explicación de la plusvalía dentro del capitalismo, y pudiera decirse que ellos fueron los grandes defensores o los grandes ideólogos que hablaron de que el modelo capitalista como modelo económico de ordenamiento económico de una sociedad tenderá definitivamente a desaparecer. En esencia, aquí hemos hablado de los principales ideólogos que marcaron el pensamiento económico de hoy en día, ¿sí? Lo que nosotros hoy hemos entendido como ese pensamiento económico que explicamos durante toda la primera parte de nuestra conferencia, con todos los conceptos, con todas las definiciones, y esos conceptos y definiciones y cuestionamientos y preguntas han sido marcados por estos tres grandes ideólogos que, como les decía, no son solamente ellos tres, hay muchísimos pensadores y economistas que sus interpretaciones, sus tesis, sus leyes y normas hacen presencia, pero estos tres pensadores pueden definirse como los grandes padres de la economía en la actualidad. Entremos entonces a resolver la tercera parte de esta conferencia, y es acerca de las fronteras de las posibilidades de producción. Para hablar de las fronteras de las posibilidades de producción, tenemos que entonces definir cuáles son los factores de producción. Allí tenemos entendido o tenemos definido a tres grandes factores de producción, que es el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo. Los factores de producción o productivo, o simplemente los factores económicos, como le queremos llamar, no son otra más que los recursos o servicios que intervienen dentro de los procesos de producción de bienes. Es decir, ¿cuáles son esos factores que intervienen allí? Tenemos el factor trabajo, las materias primas, las maquinarias, los materiales, o servicios como el servicio del transporte, el servicio de auditoría, el servicio de aseo y desinfección, etcétera. Todos aquellos factores que intervienen dentro de estos procesos productivos y que por ende se valen las empresas para obtener bienes o servicios, y utilizan por ende tecnologías que después, a través de esta tecnología, transforman esos bienes o servicios, los convierten en productos, transforman esos recursos, los convierten en bienes o servicios o productos y los intercambian en el mercado. Interpretemos entonces o entendamos el primer factor, que es el factor tierra. Dentro del factor tierra ingresan los recursos naturales, los cuales, como vimos, pueden ser renovables o no renovables, y que aportan la naturaleza, para los procesos de producción. Asociados a estos recursos naturales están el agua, bien sea dulce o marina, de la cual nos apropiamos para obtener los cultivos, los recursos acuícolas, las tierras que utilizamos para obtener hortalizas, los árboles con los cuales obtenemos la madera, el ganado, las frutas, las semillas, los minerales, el cobre, el petróleo, todos esos elementos, todas esas materias de las cuales nosotros nos apropiamos para obtener bienes o servicios, entran entonces dentro de la clasificación del factor tierra. En el segundo grupo de los factores de producción, que nos va a ayudar a entender un poquito acerca de lo que es las fronteras de las posibilidades de producción, en ese segundo grupo está el factor capital. ¿Cuál es el factor capital? Pues el factor capital lo constituyen los bienes duraderos que produce una economía para obtener otros bienes. Es decir, dentro del factor capital nosotros pudiéramos interpretar que se encuentra
todo lo que tiene que ver con la tecnología, las herramientas, las maquinarias, todos aquellos medios que intervienen en la producción o la obtención de otros bienes y servicios, ingresan entonces dentro de la denominación de el capital. Y por último, y en este caso el más importante de los factores de producción, está el factor trabajo, como bien su nombre lo define. ¿Qué entra dentro del factor trabajo? Dentro del factor trabajo ingresa todo lo que, el tiempo que el ser humano interviene en la producción. El factor trabajo obviamente está asociado a todo lo referido al trabajo del hombre, a todo aquel personal que participa dentro de un proceso productivo en una fábrica o en una planta procesadora, en una constructora o en un establecimiento educativo, de acuerdo al diferente nivel de calificación que nosotros establezcamos, bien si se trate de la producción de un bien o un producto, o si se trata de la prestación de un servicio propiamente dicho. Dentro del factor trabajo, que obviamente va referido a todo lo que tiene que ver con el hombre, hay una nueva corriente ideológica, económica, que habla de la importancia de discernir o desagregar dentro de este factor a los factores empresariales y por ahí derecho a las habilidades gerenciales. Y es decir, ¿por qué hablamos de que dentro del factor trabajo, más allá de entender de la participación misma del hombre en el proceso productivo, hay que hablar entonces de las habilidades gerenciales y o de los factores empresariales? Porque obviamente la eficiencia de un modelo productivo, de una estructura productiva, obviamente va a depender de la organización misma de esta estructura y de la participación que estos actores que intervienen dentro de ese factor empresarial tengan, de modo que logren una utilización más eficiente, más racional de los recursos que intervienen. Y eso se interpreta de una manera muy sencilla, en la medida que se logra una combinación efectiva de esos bienes o productos, pues obviamente eso determinará la supervivencia de ese modelo productivo y su permanencia en el tiempo. Aquí estoy anticipando un poquito a qué nosotros nos estamos refiriendo con las fronteras de producción. Las fronteras de las posibilidades de producción no hace más que describir las diferentes combinaciones ¿cómo decirlo? Las diferentes combinaciones más eficientes o las combinaciones más eficientes que uno puede lograr de los bienes y servicios desde la economía misma, en un determinado tiempo, en un determinado periodo de tiempo, y cómo esta economía logra mezclar ese recurso disponible, logra explotar ese recurso disponible en combinación con esa necesidad en un lapso de tiempo determinado, con lo que tecnológicamente y en términos de materiales la economía misma dispone. Pudiéramos decir entonces que las fronteras de posibilidades de producción ponen de manifiesto o funcionan de acuerdo a la existencia de dos principios básicos. El primer principio que regula estas fronteras o que determina o establece estas fronteras va asociado a que, como los recursos son escasos, la cantidad que nosotros podemos obtener de bienes y servicios van a estar limitados por ellos. Por ende, nosotros no podemos producir o obtener bienes y servicios de carácter ilimitados. Ese es el primer principio básico que define las fronteras de posibilidades de producir, de qué posibilidad tengo yo de producir y obtener. Y el segundo principio básico lo define que solo podremos producir
cantidades adicionales de un bien o servicio si nosotros entonces reducimos la producción de otro bien. ¿Por qué? Por el carácter limitado de los recursos. ¿Cómo se interpreta esto? En este orden de ideas, pudiéramos definir que hay tres alcances o hay tres niveles o tres grandes situaciones que se le presentan a la estructura productiva de un país o de una nación. ¿Cuáles son? Primero, contar con una estructura productiva ineficiente. ¿Cuándo podemos definir que la estructura productiva de una nación es ineficiente? Pues cuando se encuentra por debajo de sus fronteras de posibilidades de producción. Es decir, o no se utilizan todos los recursos de los cuales se disponen, hay una serie de recursos ociosos, o bien la tecnología que dispongo no es la adecuada, existen tecnologías de avanzada, la mía es obsoleta, es susceptible a ser mejorable, y siempre que un país tenga cualquiera de estas dos situaciones, pudiéramos decir que su estructura productiva es completamente ineficiente. Hay un indicador que nos lleva a interpretar o a definir si la estructura productiva de esa nación es ineficiente, y este indicador es si la tasa de paro de actividades está o no por encima del 5% en un país. ¿Por qué? Porque entonces no se explota en condiciones de óptima la mano de obra disponible. Hay una segunda situación que nos define o que nos caracteriza las estructuras productivas de las naciones, y es definirla cuando ésta es eficiente, y ese obviamente va a ser el punto ideal de cualquier nación. Se sitúa en la frontera de la eficiencia o muy cercana a ella cuando esta nación no dispone de recursos en carácter de ociosos y utiliza la tecnología de la manera más eficiente y más rentable posible. Es decir, en esta definición pudiéramos decir, o en esta característica pudiéramos decir que están las naciones del primer mundo. Aquí obviamente están las naciones del tercer mundo en una definición de una estructura productiva ineficiente. La estructura productiva eficiente obviamente se encuentran las naciones del primer mundo. Y por último, una estructura productiva inalcanzable la definimos cuando se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Obviamente tenemos que decir que esta definición es muy teórica, porque ningún país hasta el momento puede producir por encima de sus posibilidades o de sus alcances, pero igualmente aparece dentro de las definiciones de las fronteras esta tercera condición o esta tercera situación de estructura productiva. En resumen, ineficiente cuando se tienen elementos ociosos, cuando se tienen recursos disponibles pero ociosos, y cuando se tienen tecnologías no de avanzadas, tecnologías susceptibles a ser mejorables. Productiva y eficiente cuando se contrapone al escenario anterior. Perdónenme, en el ejemplo anterior están las naciones, del tercer mundo. Acá están las naciones del primer mundo. Es decir, son países que aprovechan al 100% los recursos disponibles. Al 100% es ideal, no digamos que existe un aprovechamiento del 100% de los recursos disponibles, pero que tienen tecnologías de punta. Aquí están los países del primer mundo, y quizás el mejor ejemplo de estructura productiva eficiente se encuentra en Asia, y estoy hablando puntualmente de un país como Japón. Y en tercer lugar, una estructura productiva inalcanzable, que, como les decía, esta definición se encuentra dentro de los marcos de la teoría, porque no es
digamos que no puede existir una nación que esté por encima de sus posibilidades de producción. Es decir, pudiéramos afirmar que no es posible que ninguna nación produzca por encima de sus posibilidades. En este orden de ideas, la frontera de posibilidades de producción pudiéramos pensar que puede ser desplazable, es decir, que se desplace de puntos inalcanzables a puntos alcanzables. Este desplazamiento pudiéramos entenderlo que se puede dar con mejoras tecnológicas, con una ampliación del capital, con un incremento de mano de obra, de trabajadores, con la aparición incluso de nuevos recursos. Pudiera entonces producirse ese desplazamiento en las fronteras de posibilidades de producción, es decir, pasar de este estado a este estado o incluso a un estado de mayor eficiencia es posible. ¿Por qué? Porque la tecnología está en constante evolución, entonces pueden aparecer tecnologías más ventajosas que permitan utilizar todavía de manera más racional los recursos existentes. Pueden aparecer incluso nuevos recursos a los cuales darle una mejor explotación, y lo tenemos puntualmente en el caso de nuestro país, donde tenemos importantes exploraciones para encontrar yacimientos petroleros. Entonces, poniendo un ejemplo práctico, el hecho de que aparezcan nuevos yacimientos petroleros, puede llevar a que nuestra nación disponga de nuevos recursos, recursos de capital que le permitan hacer una explotación más eficiente de su estructura productiva. Ahora bien, con esta explicación de las fronteras de posibilidades de producción, pudiéramos entender que se cometen o se presentan dos errores básicos. El primero de ellos es que consideramos que el objetivo de cualquier nación va a ser maximizar la producción, confundiendo entonces una mayor cantidad de bienes y servicios disponibles con un mayor bienestar. Es decir, que el bienestar de la sociedad va a estar asociado a tener entonces una mayor acumulación y disponibilidad de bienes, y que para que ello se logre, tenemos que entonces maximizar a cualquier costo la producción. El segundo error que se comete a partir de la definición de las fronteras de posibilidades de producción, o las FPP, es que se utilizan los factores de producción al máximo, induciendo a que se presente el riesgo de su agotamiento, y aquí radica la esencia de interpretación o de análisis o de estudio de la economía ecológica o la economía ambiental. Es decir, los nuevos administradores económicos, los que definen el ordenamiento social o económico de una nación, plantean de que hay que explotar al máximo los factores, sobre todo aquellos recursos de los que se disponen. Y si tomamos en cuenta que hay recursos que son no renovables, entonces se corre el mayor riesgo de su agotamiento. Pero incluso también entramos aquí a considerar aquellos recursos renovables. ¿Por qué? Por la tasa de su renovación. Cuando se da una explotación intensiva de los recursos disponibles, la sociedad no permite o no da tiempo a que ese recurso renovable se alcance a reponer o a renovar. Estos errores son, digamos, propios del concepto de las fronteras de posibilidades de producción, porque tradicionalmente se puede decir que estas son ampliables, pero puede verse ampliada si se descubre un nuevo recurso que sea explotable. Por ejemplo, el caso puntual que ponía de nuestra nación, de que aparezcan nuevos yacimientos petroleros, o si se produce una abundancia en un determinado factor productivo, o si se produce un mayor comercio.
Evidentemente esto es cierto desde la perspectiva local, pero si nosotros ampliamos esa perspectiva y le damos el alcance que define la globalización hoy en día, si entendemos que las naciones hoy están integrados en una red global que en el fondo supone la desaparición de las fronteras comerciales y la ampliación de la disponibilidad de los recursos, pues entonces esto entra un poquito a ser cuestionables, porque todas las naciones están integradas en una gran red global y en el fondo vienen siendo la misma cosa, porque son sus grandes empresas, las grandes operadoras de este comercio, porque son empresas transnacionales, y ahora en nuestro país lo estamos viendo, pues estamos abocados a un tratado de libre comercio con naciones como los Estados Unidos, y por allí nuestro presidente estaba explorando incluso desarrollar un nuevo TLC con los países asiáticos. En resumen, en este contexto, las fronteras de las posibilidades de producción contienen un límite de carácter absoluto que solo pudiera ser ampliable, digamos, hasta cierto punto, y que puede darse hoy en día más asociados a la explotación eficiente, al rendimiento máximo de la tecnología, de este factor de producción, al rendimiento máximo, la calificación máxima, la división eficiente del trabajo de la mano de obra. Pero frente al factor productivo, al factor tierra, lo vemos poco probable por el carácter integrativo de las naciones y la desaparición de las fronteras comerciales y la libre, y aquí hago comillas con toda la doble intencionalidad, la libre disponibilidad de recursos naturales entre las diferentes naciones. Vamos entonces a la siguiente parte de nuestra conferencia. La siguiente parte de nuestra conferencia va asociada a resolver, la última parte de nuestra conferencia de plano, va asociada a resolver el gran conflicto que existe entre los recursos finitos, los recursos limitados, los recursos escasos y esas necesidades cada vez más crecientes. Y esta es la gran respuesta o la esencia que intenta resolver la economía ecológica y o la economía ambiental. En este orden de ideas vemos que hay una serie de factores que se involucran, una serie de factores interrelacionados, que es, pues obviamente, el mundo, la economía, el hombre, la ciencia y la tecnología, y la esencia misma de la respuesta, la responsabilidad que tienen los economistas ambientalistas de resolver en la relación entre las generaciones presentes y las generaciones futuras. ¿Qué actores intervienen aquí? Bueno, cuando hablamos del mundo, pues obviamente tenemos un mundo que nos provee una serie de recursos que se han visto sobreexplotados, se han visto fragmentados, se han visto utilizados de manera irracional por parte del ser humano, ¿cierto? Y que su carácter limitado, pudiéramos decirse que, valga la redundancia, tiene un mayor alcance, tiene una mayor dimensión hoy en día, porque el ser humano los ha explotado de manera desmedida y no lo ha explotado de manera consciente. Incluso decíamos que no solamente eso va referido a la explotación y consumo de recursos no renovables, el petróleo, por ejemplo, que sabemos que es un recurso no renovable, que sabemos que se interpreta que en 20, 25 años va a tender a desaparecer, y no solamente el petróleo, que es un recurso no renovable, decía, sino aquellos recursos renovables que su explotación intensiva supera la tasa de renovación. Y les pongo un ejemplo puntual, como son los cultivos. Es decir, se explotan de manera tan intensiva la tierra para la obtención de cultivos que no hay tiempo de que se repongan nuevos cultivos, y o
que la tierra, que es la gran matriz a través de la cual obtenemos esos recursos, pierde condiciones naturales y por ende se va volviendo poco fértil y o infértil. Ese primer actor. Un segundo actor que tenemos involucrado es la economía, el cual se centra en cómo emplear los medios para lograr el sustento humano. Es decir, el mundo, ese gran proveedor de recursos, y la economía que intenta resolver esas tres preguntas básicas que decíamos: que ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Para quién lo vamos a producir? ¿Cómo debemos garantizar la supervivencia del ser humano? ¿Cómo vamos a garantizar su permanencia en el tiempo? Y que vemos que hoy la economía tiene frente a sí un gran conflicto, una gran disyuntiva que va referida a que solo determina los medios para obtener esos bienes o servicios, para satisfacer esas necesidades. Sin embargo, no define claramente cuáles son los fines, ¿sí? Cuáles son los propósitos y cómo lograr obtener esos bienes de la manera más racional y equilibrada. Por otro lado, tenemos al gran actor, al gran protagonista de esta historia, que es el ser humano, que es el hombre, el cual modifica con su actuar el medio ambiente, el cual modifica el equilibrio ambiental del medio en el cual vive, comprometiendo la supervivencia de su especie por generaciones futuras, porque se plantea incluso que los recursos renovables que hoy el ser humano dispone alcanzan para sostener la condición del planeta, alcanza para sostener a este ser humano en el término de los próximos 50 años, que a partir de un lapso de 40 a 50 años ya el ser humano no tendría recursos disponibles para garantizar su supervivencia. ¿Esto dado por qué? Porque sus acciones no son neutrales, porque están motivadas por intereses particulares, por intereses personales y por ambiciones, muy en cierta medida motivados por modelos económicos neoliberales que vienen de corrientes clasicistas, donde se habla acerca del individuo, del ser humano como individuo y no del ser humano como un ente social, y donde se integran conceptos o discusiones muy referidas a qué es calidad de vida, si la calidad va asociada al consumo o si la calidad va asociada a la supervivencia. Por otro lado, tenemos a la ciencia, donde la ciencia no garantiza que se logren neutralizar los efectos que la acción del hombre tiene en el futuro inmediato, que igualmente el elevado desarrollo científico y tecnológico en los siglos recientes ha traído consigo la elevación del costo ambiental de ese desarrollo desmedido que se ha tenido, y que el beneficio que se obtiene de este desarrollo científico ha sido limitado, porque no es un beneficio que le alcance a todos los miembros de la sociedad. Y aquí entramos en otros temas que serán objeto de discusión y análisis en conferencias o charlas posteriores, que hablan acerca de la equidad y hablan acerca de las oportunidades de acceso a la riqueza y la distribución equitativa de los recursos y la participación equitativa de los recursos. Y por último, el conflicto de entre las generaciones presentes y las generaciones futuras, que viene dado por tres ambientes. Un primer ambiente que habla acerca de la certeza, cuando las acciones del ser humano definen, valga la redundancia, con certeza los efectos que estas acciones generan en el medio ambiente. En segundo lugar, el riesgo,
porque obviamente todas esas acciones suponen un gran riesgo de explotar de manera inequitativa de la naturaleza frente a las generaciones futuras, sobre todo tomando en cuenta que no sabemos cómo estas generaciones en un futuro pueden tener acceso o podrán tener acceso a esos recursos. Y por último, la incertidumbre, porque muchas de las acciones de las generaciones presentes se desconocen el alcance que estas acciones pueden tener sobre las generaciones futuras. Bueno, espero que esta charla haya sido de su total interés. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Raúl Clavelo de la Torre y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, con el deseo de que estos conceptos básicos de economía ambiental hayan logrado siquiera promover el interés acerca de la materia en ustedes. Me despido hoy. Muy amables.